va y estamos conectados en YouTube y vamos a ir a las lecturas bíblicas del día de hoy. Santiago 4 del 1 y 2, Romanos 12 del 17 al 21 y Angélica nos va a guiar en esta lectura. Santiago 4 del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Romanos 12 del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás brasas encendidas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esta es palabra del Señor. Ya, gracias Señor. Ya, a mí me toca explicar estas palabras. Normalmente no se predica mucho de algunas contingencias y temas complicados, no se predica, pero acá en esta comunidad siempre predicamos temas de actualidad y temas que tienen que ver con nuestra vivencia diaria. Aleluya. Así que siempre hemos dicho que este año para nosotros es un año de mucha esperanza y de revelaciones, por eso estamos siempre predicando cosas que tienen que ver con lo que nos afecta y no solo tomamos estudios bíblicos de ánimo hacia nosotros o del amor, de tantos temas lindos que tiene la Biblia, pero también hay temas que tienen que ver con nuestra forma íntima de ver el mundo, de ver lo que está alrededor nuestro, así que les invito porque miren el tema de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre la violencia y la paz. Y hay un hombre que escribía en los diarios en España a través de dibujos, hacía como un humor, y él siempre tenía frases importantes. Acá en Chile también teníamos a alguien ahí que a través del diario Mercurio hacía también el periodismo a través de dibujos. Y miren lo que él escribe. La lámina que sigue ahí está, dice, miren, la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas, eso es lo que decía, nuestras inseguridades nos hacen violentos. Normalmente cuando se nos terminan los argumentos, cuando uno está conversando con alguien y se nos terminan los argumentos para argumentar lo que queremos decir, empezamos a ponernos más agresivos y violentos, ¿no? Y eso, este hombre está diciendo, bueno, esto es propio de nuestras inseguridades y poca fe en las ideas que yo puedo mostrar a otros. Nosotros ya hemos predicado, ¿no es cierto?, sobre la discriminación, hemos hecho prédicas relevantes acerca de estos temas de la tolerancia y de la intolerancia. Bueno, qué importante es aprender a poder a escuchar y poder analizar entonces nuestros temas de la violencia. Entrando ahora ya en materia, Santiago es uno de los que escribe acerca de la guerra y él hace una pregunta muy relevante: ¿de dónde vienen las guerras? Y las contiendas, ¿por qué la gente es contenciosa? ¿Por qué la gente es violenta? ¿Por qué la gente quiere ir a la guerra? Y él dice,
Y se hace otra pregunta, ¿no será de nuestras pasiones, que estamos en nuestras pasiones internas y nuestros deseos internos y nuestras codicias, ¿no es cierto? Y ardemos en nuestras envidias y codicias y el querer hacer cosas justamente por el poder. Y no tenés lo que deseáis, entonces al no tener lo que uno desea, entonces se pone violento, y esa es mucha explicación que algunos dan, incluso, no, que los jóvenes salen a delinquir porque tienen un ambiente social, que están pobres, entonces justificamos la violencia por tantas cosas, empezamos a justificar la violencia, y la violencia no tiene justificación, no tiene justificación. El otro pasaje es Romano, y que tiene que ver un poco incluso con la bendición que siempre nosotros hacemos. Dicen, no pague a nadie mal por mal, y procuren hacer lo bueno, y en lo posible, cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Quiere decir, si yo hay alguien que no puedo vivir en paz, bueno, inténtalo, trátalo en lo posible. Eso no significa que uno tiene que ser amigo de todo el mundo, de todas las personas, de las personas que a lo mejor no son agradables, pero dice, si depende de ti, vive en paz, vive tranquilo, y no tomes venganza por tus propias manos, sino que espera que el juicio de Dios. Pero algunos dicen, pero no, ¿cómo esperar el juicio de Dios? No, si esto hay que hacerle justicia rápidamente, ¿cómo vamos a esperar el juicio de Dios? Y el juicio de Dios va a ser por allá, a lo mejor se va a morir y el juicio viene después. No queremos ver el juicio acá. Queremos ver que sufra, así que queremos ver el juicio. Y finalmente, no te dejes vencer por el mal. Estamos en un mundo complejo, difícil, pareciera que el mal va ganando. Y aquí Pablo, imagínate, esto está escrito casi 2000 años, está diciendo, oye, no te dejes vencer por el mal, sino haciendo el bien, vence el mal. Entonces, esto no significa justificar el mal, esto no significa estar de acuerdo con los que hacen cosas malas, al contrario, esto tiene que ver con algo muy relevante, lo que tú y yo debemos hacer. Vamos a ir ahora a explicar un poco esto de la violencia. La violencia, ¿no es cierto?, es un término amplio, y la utilización intencional de la fuerza, porque algunos, la violencia es una violencia de la fuerza bruta, que decimos algunos, pero también está la violencia psicológica, verbal, y siempre tiene el sentido de controlar, dañar a las otras personas, causarle sufrimiento al otro, ¿no es cierto?, y tiene diferentes formas de manifestación: agresión física, abuso emocional, acoso sexual, intimidación, guerra, terrorismo, etcétera. Entonces, se dan cuenta, la violencia tiene que ver con una manifestación de que yo quiero manifestar toda a veces mi situación que estoy viviendo con rabia, ira, ¿no es cierto? Y quiero producirle daño a la otra persona física, psicológicamente, y dañar o controlarlo o causar sufrimiento al otro. Y a veces tenemos nuestras propias razones. Es importante destacar que la violencia es un problema complejo, claro, tiene muchas consecuencias. Puede estar influenciado por factores individuales, sociales, culturales, económicos y políticos. Sí, a veces la violencia política, la violencia económica, la violencia cultural, la violencia social. Entonces hay muchas cosas y formas y factores que influyen en la violencia. Y esta violencia puede ocurrir en el ámbito público, ¿no es cierto?, alrededor nuestro, y también en el ámbito privado, y afecta a todas las personas, a edad, raza, condición social. Aquí nadie se libra de la violencia que estamos viviendo alrededor nuestro. Vamos a la siguiente. Entonces, es fundamental abordar la violencia desde una perspectiva multidimensional, buscando prevenirla, proteger a las personas afectadas y promover una cultura de la paz y el respeto. Hemos visto ya de forma de transmitir la educación, hemos predicado de que los padres
principalmente son los que deben transmitir a sus hijos y a sus familias, ¿no es cierto?, la educación, no entregársela al colegio. El colegio no nos va a educar, no, son los papás, de ahí parte con el respeto, respetar al otro, de tener disciplina. Son palabras que se nos han perdido. Entonces, esto implica también que los gobernantes tienen que tener políticas públicas efectivas para fomentar y educar en estos valores, promover la igualdad, garantizar acceso a la justicia, ofrecer apoyo a las víctimas de la violencia, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces también aquí hay una labor del Estado en que debe preocuparse de estas políticas que deben que fomentar. Entonces es importante para nosotros la educación. Si ustedes, los hijos y los nietos, lo están enviando a un colegio, queremos que en ese colegio se les enseñen cosas adecuadas y correctas de acuerdo a su edad. Entonces, también el Estado hasta qué punto se involucra, cómo se involucra y cómo mete sus ideologías también, ¿no es cierto?, en las futuras generaciones. Aquí estamos ya entrando en el tema de la violencia. Pero la Biblia contiene muchos pasajes que hablan sobre y condenan la violencia. Mateo 5:9 habla, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso lo vamos a ver. Después, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Una persona que está en paz en su espíritu y tiene el fruto del Espíritu, tiene una relación correcta con Dios y con los demás, que es lo que nosotros llamamos la relación de la cruz. La relación de la cruz es una relación vertical, ¿no es cierto?, hacia arriba, y horizontal hacia los del lado, por eso es una cruz. Entonces, esa relación, si yo tengo una buena relación con Dios, tengo paz en mi corazón, en mi vida, puedo tener estos frutos: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Qué interesante. Y lo que vimos es: quítese vosotros toda amargura, la ira, la gritería. Y Santiago dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Nos gusta mucho, parece, hablar, y resulta que tenemos una boca y dos oídos, dos orejas. Entonces, algo el que nos creó, Dios que nos creó, dijo, algún mensaje nos entregó: escucha más y habla menos. ¿Se dan cuenta? Miren qué sabio estos pasajes. Ya. Quiero entrar entonces ahora en materias un poquito más profundas. Miren lo que vamos a entrar a hablar. Hay gobiernos en el mundo que se llaman gobiernos teocráticos. ¿Qué son estos? Es una mezcla entre lo político y lo religioso. Entonces esta es una mezcla tremenda, ¿no es cierto?, que de alguna forma ejercen violencia sobre la gente con sus ideas religiosas y políticas, y las mezclan, ¿no es cierto?, y hacen la base de poder gobernar países. Usted me decía, pero ¿y dónde hay dónde existen estos gobiernos teocráticos? Bueno, ahí yo les voy a nombrar algunos aquí. Irán, de la revolución islámica, se ha convertido en un estado teocrático. Quiere decir que todos los líderes son líderes religiosos, y esos son los que manejan toda la política y la estructura del país. Arabia Saudita también es una monarquía y su sistema también está regido por el Islam suní, ¿no es cierto? Y también es una forma de manejar a una población. Afganistán, algo de eso hemos escuchado y hemos hablado, que incluso el Estado dice cómo las mujeres tienen que vestirse, si tienen que usar velo, no tienen que usar velo, y los hombres machistas, no, los hombres no tienen que usar velo, no tienen que usar nada, ni taparse la vista, ni una cosa. Pero las mujeres sí, eso sí, a ellas hay que ponerle traje oscuro, y eso tiene que ver justamente con una violencia de tipo teocrática, religiosa, ¿no es cierto?, en países del mundo. Entonces ustedes dicen, no, pero eso está lejito de nosotros. Dios nos libre. Dios nos libre. Porque después hay otras cosas. Existen las dictaduras.
formas de poder a la gente mantenerla también bajo un gobierno ideológico, ¿no es cierto?, autocrático, y de alguna forma se ejerce violencia con eso. Y también hay algunos ejemplos, Corea del Norte, también ahí hay un gobierno, pobre usted que vaya a hablar ahí usted a ese gobierno y vaya a decir algo que no les guste y va a ver lo que les va a pasar. Siria también es una familia también que tiene el control sobre el país, entonces también es un rey, de la familia de un reinado. China, que es un país grande en el mundo, está dentro ya de las potencias del mundo, también tiene un partido político único, y lo que hace ese partido es el dominio de todas las ideas, de todo lo que hace, y puede ser para algunos muy bueno, para los que están dentro del sistema, y para otros muy malos. Si usted opina distinta del sistema, le va a ir muy mal, y a lo mejor si usted forma parte de ese sistema, le puede ir muy bien. Lo mismo en Cuba, que hay algunos que incluso tienen muchas ganas de que nuestro país sea igual que Cuba. Nunca han viajado a Cuba, y los que han viajado a Cuba han ido al sector turístico y van a las playas y lugares lindos, pero no ven cómo vive la población. Entonces, esto también tiene que ver con la violencia que se ejerce en el mundo. Sigamos. Hay otros países que se consideran, se llaman dictaduras democráticas, y que también controlan a la gente a través de su ideología, y tienen una pseudo democrática, hacen elecciones, pero todas esas elecciones son fraudulentas y las hacen a su forma y controlan a la gente, no hay oposición, y la violencia la manejan en su estilo. Y hay algunos también que de nuestro país aman estos países como Venezuela, Nicaragua, lo encuentran extraordinario, tan extraordinario que hay como más de 5 millones que están fuera del país, ¿no es cierto?, que están sufriendo hambre. Y entonces, si fuera tan extraordinario, todos querrían irse a vivir a Venezuela, pues. Y es muy divertido. Yo encuentro también de que mucha gente habla del imperialismo. No estoy defendiendo al imperialismo norteamericano, pero se quiere ir a vivir ahí, allá. ¿Pero cómo? Todos estos países de gente que está pasando hambre quieren irse a vivir a Estados Unidos, un país que nos odian, ¿no es cierto? Y todos quieren irse a vivir allá y están ahí esperando que los dejen entrar y que los dejen entrar. Lo mismo en nuestro país, que ha recibido tanta gente inmigrante, ¿no es cierto? Y recibe gente, ¿no es cierto?, porque viene de algún sistema que no le permite vivir en paz, y se ha ejercido violencia contra esa gente. ¿Qué mayor violencia de no tener libertad? ¿Qué mayor violencia de no tener que alimentarse, que comer, etcétera? Entonces, esto es lo que vivimos alrededor nuestro. Así que, pero usted dice, pero bueno, ¿por qué están predicando esto? Bueno, porque yo creo que esto tiene que ver con el cristianismo y tiene que ver con el entendimiento del cristianismo. Amén. Y, por ejemplo, hay una situación especial en El Salvador. Ustedes han escuchado de El Salvador. De ahí hay un presidente que él se manifiesta como cristiano, ¿no es cierto? Y él asumió el poder, ¿no es cierto? Y resulta que en ese país estaba controlado por las pandillas llamadas las maras, y eso controlaban al país y tenían el país pero sumergido en la violencia, terrible violencia. Entonces, claro, viene un presidente que para algunos es popular, que está contra los derechos humanos, pero controla y pone preso a toda esta gente, y hoy día tiene más del 90% de aprobación como gobernante. Hay pocos gobernantes en el mundo. Obviamente que también esto no significa que sea lo mejor, pero lo que este hombre tuvo que hacer es para poder parar lo que ya era imparable. Por eso es tan importante lo que estamos hablando, porque no queremos que nuestro país llegue a esto. ¿Quién quiere que el país llegue a estos niveles, ¿no es cierto?, en que tenga que venir alguien con ideas muy populares a poder parar la violencia? Por lo tanto, es interesante entonces ver lo que está pasando y lo que ha pasado en otros países. Entonces, este era un país netamente controlado por la violencia y por las pandillas. Miren, la lámina siguiente nos muestra
estas pandillas, ¿no es cierto?, que han afectado a Centroamérica, pero hay cosas que nos han afectado a nosotros, que nos están afectando, que es el crimen organizado, el narcotráfico, y estas pandillas, imagínense, se han tratado de ingresar en Chile, no han podido, pero en Centroamérica estas pandillas manejaban absolutamente todo, como con el narcotráfico, la extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo, asesinato, etcétera. Entonces, imagínense ustedes el nivel de violencia que viven estos países y que han vivido, el mismo caso de El Salvador, de vivir bajo esa violencia tan extrema. Pero nosotros decimos estamos en Chile, pero mire el balance de los homicidios durante el... Venezuela está en el primer lugar, Chile está en el puesto 16, está Chile, y México está en el quinto lugar, pero miren, Ecuador, Colombia, Honduras, están los 16 en el ranking del balance de los homicidios durante el año pasado en América Latina, y esto está sacado y ustedes lo pueden ver de internet. Entonces, ¿cómo el nivel de violencia y el país nuestro está en el lugar 16? Entonces nosotros podemos decir, qué bueno, estamos bastante lejitos, no estamos tan cerca de ser tan violentos. Pero hay que ver otras cifras, miren las que vienen, las que siguen. Miren, los aumentos. Ecuador aumentó en un 82%, y Chile aumentó en un 32% y Uruguay en un 25%. Y El Salvador, que era uno de los más violentos, disminuyó en un 56,8%, Honduras en un 12,7%, Panamá un 8,9% y Puerto Rico en un menos 8%. Y resulta que Chile está entre el segundo lugar después de Ecuador, de aumento de la violencia en un 32%. Entonces esto está cerca de nosotros. Y miren, los crímenes, los últimos 3 años en Chile, 77,57%, de sufrir un robo homicidio, 56%, preocupación sobre sufrir hurto, robo, 64%, la preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo de un auto, 61%. Ya, esto es Chile. Entonces estamos insertos en un mundo de la violencia y que por lo tanto es interesante saber esto. Robo con violencia de intimidación, 63%, robo de sorpresa, 61%, robo en lugares habitados, 56%. Este es nuestro Chile. Yo quise traer estas cifras porque creo que cuando uno habla y predica estas cosas es importante, entonces lo que podemos predicar y hablar a la gente, bueno, ¿cómo ayudamos a resolver estos conflictos? Amén. Y es entender entonces lo que está pasando en el mundo. Y miren lo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos se han llamado hijos de Dios. Este se encuentra en el Sermón del Monte, este pasaje que Jesús les habla, ¿no es cierto?, a los suyos y a la gente que lo está escuchando, que sean bienaventurados, sean dichosos, sean felices los pacificadores, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. Entonces, esto se encuentra en el Sermón del Monte, pronuncia unas palabras juntamente que declara bendición y felicidad para los pacificadores. Entonces es importante que tú y yo seamos parte de los pacificadores y no de los violentos y de los que hemos hablado de toda esta estadística. Vamos a la lámina siguiente. Jesús entonces proclama la bienaventuranza para los pacificadores, porque dice, estos van a ser llamados hijos de Dios. Son los que se esfuerzan por resolver los conflictos y establecer relaciones armoniosas entre las personas. Entonces, el Evangelio y el cristianismo nos llama a tener relaciones pacíficas y armoniosas, partiendo ¿por dónde? Por nuestra familia, por nuestros cercanos, los que estamos cerca. Entonces, decir, no, pero yo no tengo nada que ver con esos conflictos allá. No, si estos parten desde nuestra casa, de nuestro entorno. El ser pacificador no solo implica evitar la violencia, sino trabajar activamente para construir la paz y la unidad y fomentar la comprensión, la justicia y la reconciliación. Entonces los cristianos estamos
estamos para eso, para trabajar por la justicia y la reconciliación. Nosotros hicimos hace tiempo atrás un acto de reconciliación en este país y obviamente que hablamos con varios medios de prensa, los invitamos y ellos dijeron no, que esa no era noticia, reconciliarse no es noticia. No, porque decir, oye, queremos que en este país exista reconciliación, no, eso no es ninguna noticia. Por lo tanto, la prensa no apareció ni asistió a ese un acto de reconciliación. ¿Para qué? Pues si no es noticia. Pero cosas violentas, ahí está la noticia y usted ve la noticia, todo lo violento, ahí está metido todos los medios de comunicación. Pero igual, tú y yo debemos, y nosotros hemos trabajado por la reconciliación y por la paz. Amén. Así que ese es nuestro rol y nuestro trabajo. Aleluya. Mira el pasaje siguiente. Dice Santiago, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Miren, esto está diciendo también el libro de Santiago. Nos está hablando como hermanos, ¿no es cierto?, que debemos estar dispuestos a escuchar. Y este es un aprendizaje. A mí me cuesta escuchar, pues, o no. A ustedes no sé, pero nos cuesta a veces escuchar que el otro hable, diga lo que y después uno dar los argumentos y aprender a escuchar al otro. Y no enojarse porque el otro es distinto, porque piensa distinto. Tengo que tener lo que hemos hablado justamente de la tolerancia. Entonces, la paciencia y la sabiduría divina nos muestran cómo podemos entonces interrelacionarnos con esto y entender estos mensajes del Evangelio que vienen tan cercanos a nosotros y que finalmente estos son los que van escalando hacia la sociedad organizada. Si no partimos con las familias, el grupo de familias, forman comunidades, forman países, ¿no es cierto? Y así se va transmitiendo estas verdades a la gente. Entonces, si tú y yo somos pacificadores, si tú y yo hemos entendido el Evangelio, lo que debemos hacer es ponerlo en práctica y practicar este Evangelio en una forma que nos permita, como sociedad, de no llegar a situaciones tan violentas. Imagínense lo que vivió en el pasado El Salvador. Ahora, no es la mejor solución lo que el presidente está proponiendo, pero es una solución de emergencia y hoy día el 90% lo apoya, pero no podemos llegar a eso. ¿Cómo querer que un país llegue a ese nivel de violencia y llegue a ese nivel de encarcelar gente, de poner gente a la cárcel? Es porque la cosa ya se desbandó. Se salió como el río ahí, se salió de su cauce, y eso tienen que ver los ciudadanos y tenemos que ver todo en nuestra responsabilidad como cristianos también. Y esto tiene que ver también con responsabilidad como cristiano con tu voto. A veces pensamos que los cristianos no debemos meternos en política, pero ¿cómo? Si tú eliges una persona y se elige una persona en un cargo público y esa persona es corrupta o esa persona es violenta o esa está de acuerdo con la violencia, lo que tú estás haciendo es apoyar a esa persona, y si tú no estás votando por alguien que es pacificador, lo que estás haciendo es darle lugar a los violentos. Entonces, ¿hay una responsabilidad como cristianos en lo político? Sí, pues hay una responsabilidad. ¿Vamos a cambiar el mundo? Sí, pues podemos cambiar el mundo. ¿Cómo? Con nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, en nuestros colegios, en la casa, y también manifestándole a nuestros gobernantes lo que deben hacer. Estamos terminando, lo otro es la guerra. Qué terrible es la guerra. Y Santiago dijo, ¿de dónde vienen las guerras? Bueno, las guerras vienen de nuestros problemas, de nuestras codicias, de nuestros egoísmos. Y vamos a entrar ahí, vamos a la lámina siguiente para explicar un poco esto. Este pasaje atribuye estas luchas a las pasiones egoístas, al egoísmo, y las guerras tienen su origen en eso. Y por lo tanto, nosotros como cristianos debemos ser buscadores de la paz y depender de Dios y no depender
de generar justamente violencia, sobre todo a otras personas que forman un país distinto al nuestro, etcétera, etcétera. Entremos en la lámina siguiente porque eso nos van a mostrar, por ejemplo, miren, la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay una historia y de relaciones étnicas, de vecinos que fueron también relacionados con la misma Unión Soviética, pero hay problemas que esos problemas no los pudieron resolver y la forma de hacerlo es una forma ahora violenta. Tienen cierta orientación geopolítica, obvio, y Rusia anexa una de estas partes que en algún momento tuvo que ver su relación con Rusia y su autonomía y conflicto con Ucrania tiene que ver también con los recursos geopolíticos y estratégicos que tiene un país. Pero el ir a otro país, ¿no es cierto?, y invadirlo y hacer la guerra porque ellos piensan distinto de nosotros y la mejor forma de solucionar el conflicto es matando gente. Y miren lo que ha pasado justamente en Rusia. Y ahora, no sé si han escuchado las últimas noticias, Rusia contrata a alguien que son mercenarios, no sé si han escuchado las noticias. Y estos mercenarios van, ¿no es cierto?, y dicen que son alrededor de 50.000 personas y que entre 25.000 y 50.000 personas que están contratadas, que hay que pagarles sueldo y que son hombres que los contratan para ir a pelear a la guerra. A esos 25.000 personas hay que pagarles sueldo, hay que alimentarlos que están en la guerra, imagínense. Y ahora justamente estos que estaban en la guerra se enojaron con los que estaban en Rusia, porque claro, dirigir una guerra desde Rusia, ¿no es cierto?, en un palacio, y el otro que está metido ahí justamente con todo el tema, con toda la problemática, la alimentación, y pagarle a 25.000 personas, obviamente ya empezó a generar un problema a Rusia. Y estos son los conflictos de los seres humanos, ¿no es cierto? Vamos a la lámina siguiente. Vamos a ver cómo estos conflictos de las guerras tienen que ver con el territorio, que yo quiero abarcar el territorio de otro, diferencias políticas, ideológicos, por recursos económicos, por nacionalismo, intereses geopolíticos y regional. Entonces, toda esta mentalidad tiene que ver con un ser humano que va cultivando dentro de sí sus propios egoísmos y su nacionalismo y su forma de ver el mundo y de querer finalmente destruir a otro y quitarle al otro lo que ya tiene. Rusia es un país bastante grande como para querer anexar y entonces se pueden justificar miles de cosas para querer anexar una situación de un país como Ucrania. Claro, ellos fueron parte de la Unión Soviética, entonces algunos dicen, no, pues tenemos que recuperar todo eso. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene bienes económicos que nos sirven, entonces imagínense, uno de los graneros importantes del mundo, pero no es la forma, no es cristiano. Lo que están haciendo, lo que está haciendo la Unión Soviética y Rusia, lo que ha hecho no es cristiano. Y miren la lámina siguiente. Y esto es muy complejo, porque la principal religión de Rusia, ¿saben cuál es? Es el cristianismo. Y la iglesia dominante es la iglesia ortodoxa rusa. Y son cristianos. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo un país cristiano y creyendo, ¿no es cierto?, en este cristianismo, cree que la forma de resolver un conflicto es ir a los otros a matar gentes, ¿no es cierto?, y quedarnos con territorio y avanzar más en el territorio? Horrible y terrible. Entonces, aún cuando Rusia se supone que es un país que garantiza a otras religiones, pero lo más importante son el cristianismo ortodoxo y ellos los que manejan, y tristemente a veces escucharlos que los mismos líderes justifican la guerra y tienen justificación para decir cualquier cosa para poder tener alguna forma de entender que están apoyando un Estado, un gobierno que yo diría
Si Jesús estaría aquí presente, ¿qué creen que le diría a todos estos cristianos que promueven la guerra, la violencia? Obviamente yo creo que Jesús no estaría de acuerdo con ellos. No puedo decir otra cosa. Y puede ser complejo lo que diga, pero claramente yo creo que Jesús no estaría de acuerdo con esto. Ya, vamos ya concluyendo, porque en lo personal ahora tenemos que bajarnos a lo nuestro. Quítese de nosotros toda amargura, ya dijimos, enojo, ira, gritería. Entonces parte con nosotros. Va a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con esas guerras son muy lejanas, pues esas guerras pueden llegar aquí. ¿Por qué pueden llegar aquí? Porque justamente porque hay gente que tiene amarguras en su corazón y tiene temas ideológicos en su vida y piensa que hay los ricos, hay que quitarle a los ricos, que hay muchos pobres, que necesitamos hacer algo y empezamos a cultivar el odio entre la gente. Entonces, que estos generar bandos unos con otros, incluso estos movimientos de hombres y mujeres, de generar como odios entre hombres y mujeres, cuando en el mundo vivimos hombres y mujeres y debemos vivir en paz y debemos convivir. Obviamente que no, nadie está de acuerdo con la violencia hacia las mujeres, pero eso no significa estar en contra de los hombres, sino que hay que estar en contra de los que hacen la violencia, y la violencia también la pueden hacer las mujeres. Así que necesitamos entonces como cristianos entender los tiempos que vivimos para poder vivir en paz. Ya. Y finalmente Gálatas nos dice que como cristianos nosotros debemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, y si ustedes se dan cuenta, en estos países y en estas naciones donde la gente no tiene esto, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, y viven y sufren. Imagínense lo que es sufrir una guerra. Si ahora nosotros estamos sufriendo aquí el problema del agua, miren todo el tema que ha generado las lluvias, imagínense el sufrir y vivir en un país que está en guerra. Dios nos libre. Ya, estamos yendo a las conclusiones. Y por eso dice, Señor, líbranos de la guerra. Líbranos de las guerras internas y guerras externas. O sea, aquí hay guerras internas y guerras externas. Entonces, y eso tiene que ver con las pasiones y los egoísmos de las personas, ¿no es cierto? Y querer, oye, que lo que yo pienso y la ideología que yo tengo es la mejor, y que si hay que implementarla por la violencia, bueno, por la violencia hay que implementarla. Sí, hubieron mucha gente que en este país cree que las ideologías había que implementarlos por la violencia. Y eso está en los videos, en las cosas que se dijeron en el pasado, y hay gente que estuvo de acuerdo de que las cosas se pueden implementar a través de la violencia. Obviamente que eso no es cristiano. Ayúdanos a ser pacificadores donde estemos, donde tú participas, en las comunidades que participas, en tu trabajo, las cosas cercanas a ti, tú debes ser un pacificador. Y quita de nosotros todo espíritu de ira, enojo, gritería, y líbranos de gobiernos teocráticos y dictaduras, ¿o no? Si explicamos lo que eran los gobiernos teocráticos y dictaduras, y puede ser un teocrático cristiano y pensamos que podría ser mejor, no, les aseguro que no va a ser mejor. Por ser teocrático y de entender, creer que tienen la dirección directamente de Dios, tienen un teléfono rojo con Dios y que pueden hacer lo que quieren, sea la religión que sea, ha sido nefasto en el mundo. Así que incluyendo también al cristianismo. Y cosa que ya hemos visto, Rusia es un país que se dice cristiano, y miren lo que está involucrado y en lo que está metido. Así que vamos a orar, y les invito a hacer esta oración final. Señor, te damos gracias por nuestro país y oramos para que en nuestro país no sucedan cosas que están pasando en otros países. No queremos teocracia en este país, no queremos dictadura en este país. Señor, tampoco queremos guerra. Así que guerras internas y guerras externas. Así que líbranos, Señor, y ayúdanos a los cristianos, a los que profesamos la fe de Jesucristo, de ser consecuentes con nuestras ideas y ser consecuentes con lo que predicamos. Ayúdanos, Señor, a también partir
con nuestra propia vida y con nuestras propias familias de aplicar lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Quítese toda amargura, saca nuestras amarguras, nuestras iras, nuestros enojos de nuestra mente y nuestro corazón, porque eso justamente son el cultivo para ir generando violencia y mayor violencia. Y Señor, queremos ser pacificadores y ser mensajeros de la paz. Ayúdanos, Señor, partiendo por nuestras familias, que es lo que podemos hacer, con nuestros hijos, nietos, sobrinos y todos los que están alrededor nuestro, aprender a vivir en paz. Y como decía el apóstol Pablo, en todo lo que sea posible, vive en paz. No significa que tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que opinan los de tu familia, pero vive en paz con ellos, aun cuando puedan opinar distinto. Así que, Señor, bajo tu gracia y bajo tu bendición, guíanos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bien, yo no sé si este tema ha sido denso, pero creo que es importante que como comunidad lo podamos hablar y no podemos ocultar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Chile. Así que vamos a ir a un cántico final en este tiempo de también, si tú nos sigues a través de tu casa, a través de redes sociales, bueno, ahí está una cuenta y te pedimos, si tú tienes a bien colaborar con nosotros, puedes depositar en esta cuenta de la Corporación Anglicana de Chile. Ahí está el RUT, ahí está el banco, ahí está la cuenta corriente. Y así que nosotros oramos, Señor, porque todo lo que tú nos das cada día viene de tu mano. Y gracias, Señor, porque podemos dar para la extensión de tu reino y bendice estos dineros para que sean utilizados para tu gloria. Así que, Señor, gracias por las personas también que nos depositan a través de la cuenta corriente y que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos a ir a esta canción final para que tú también puedas, mientras nosotros acá podemos ofrendar lo que estamos aquí presentes. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú, para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está,
todas las generaciones esperanza encontrarán. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Ya, muchas gracias por esa canción, nos motiva a lo que hemos hablado y de entender que el correcto mensaje de Jesús muchas veces malinterpretamos. Ya hemos visto tantos pasajes que hemos ido predicando aquí que lo malinterpretamos y que lo que Dios nos está llamando a ser justamente estos mensajeros del amor, de la gracia y de la paz. Pero eso no significa que la paz significa no hacer nada. No, la paz es muy activa. No es una cosa que es un sentimiento de decir, no, estoy en paz, no estoy haciendo nada, estoy tranquilo, estoy en paz. No, ese no es el concepto de la paz. La paz es muy activa, tiene mucho movimiento y el movimiento es justamente lo que le decía el mensaje de hoy. Vence el mal con el bien. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo Jesús en este tiempo. Vamos a ir a la bendición final. Y la bendición final nos motiva a justamente a poner en práctica lo que hemos hablado. Así que ahí vamos a poner en pantalla esta bendición que tiene que ver justamente con los pasajes que hablamos. Y lo podemos repetir todos juntos. Así que salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. Ya. Bien, gracias a todos los que han estado con nosotros en este día y especialmente a los que nos han seguido por redes sociales. Así que despedimos a todos los que nos han seguido por YouTube. Buen día, buena semana, y si tú estás en un lugar con inundaciones, con temas, bueno, si podemos ayudar, estamos también disponibles para ayudar a las personas que lo necesiten. Buena semana y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.